Vamos entonces a repasar lo que hemos venido viendo, algunos deberes, es decir, hemos denominado algunos deberes de los padres hacia sus hijos. Lo primero que vimos es que si va a instruir correctamente a sus hijos, debe instruirlos en el camino en que deben andar y no en el camino que a ellos les gustaría andar. Lo segundo es el deber de instruir a los hijos con toda ternura, afecto y paciencia. Lo tercero, instruir a sus hijos con la permanente convicción de que mucho depende de usted. El cuarto punto, a ver, es el siguiente, el próximo deber. Instruya con el siguiente pensamiento continuo. ¿Cuál? Que el alma de su hijo es lo primero que debe considerar. Escuche el enunciado, y es que no estoy diciendo que el alma de su hijo es lo único a considerar. Esto ha llevado a que muchos padres, tratando de, o siendo sensibles a la necesidad de su hijo, piensen que su hijo solo necesita Biblia y oración y descuiden generalmente la vida de los hijos en sus demás aspectos. Pero creo que esa es un problema, pero no es el más común. Generalmente lo que ocurre es ese pensamiento de dar a los hijos las cosas en detrimento de su alma. Sin duda, todos estimamos a nuestros hijos, pero si realmente los amamos como padres cristianos, debemos constantemente pensar en el alma de ellos. Yo aconsejo a todos los padres que hagan de la petición de la conversión de sus hijos una petición diaria hasta que el Señor se las conceda en su gracia, en su voluntad, y nunca dejen de orar por la conversión de sus hijos. Si papá y mamá no son los primeros que oran por la conversión de sus hijos, ¿a quién le va a dar esa carga en la vida? Si usted es el papá, si usted es la mamá, ¿verdad? Así que piense, por favor, en el alma de los hijos. No debe sentir tanto en su alma la responsabilidad del alma de sus hijos como esta. Si hay algo que debe pesar en el corazón de un padre constantemente, a los que sobreponga continuamente los intereses, debe ser esta, el alma. No es lo único, pero estoy diciendo que siempre eso debería ser muy recurrente, volver a poner los intereses eternos de ellos. Ninguna parte de nuestros hijos debería ser tan querida para nosotros como aquella que nunca morirá. El mundo, con toda su gloria, va a pasar, como lo hemos visto, cielo, tierra va a pasar, los montes serán destruidos, los cielos se envolverán como un rollo, el sol dejará de brillar, pero Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres. De esas pequeñas criaturas que hoy tenemos, a quien tanto amamos, ellos sobrevivirán. Al cielo y la tierra que van a pasar, seguirán ellos existiendo. Hablo desde la perspectiva de nuestra responsabilidad, por supuesto, porque nosotros sabemos que es Dios quien convierte el alma. Es Dios quien atrae a sí mismo soberanamente, eso lo sabemos. Pero también sabemos, por la misma palabra, que los creyentes podemos ser instrumentos de salvación para otros. Eso lo aclara Pablo en 1 Corintios 3:5. Cuando le habla a la iglesia, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Él no dice nada, igualmente Dios es que convierte. Pues ellos sabían que Dios es quien convierte, pero la respuesta es, servidores por medio de los cuales habéis creído. Uno no es la causa de que alguien crea, pero uno puede ser el medio, el instrumento por el cual alguien crea. Y dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Sería muy, muy importante, es más, debería serlo regular en sentido general, que si hay un padre creyente que tiene la oportunidad de tener a su hijo en brazos desde esa etapa, pedir al Señor que Él sea el instrumento por el cual su hijo venga a la fe.
que Él sea uno de los grandes instrumentos, colaboradores de Dios, para que su Hijo conozca al Señor salvíficamente. Sabemos también que este fue el caso de Timoteo, que fue instruido desde la niñez en el Evangelio, y Dios usó en su caso a su madre y a su abuela. Segunda Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida, eso está en segunda Timoteo 1:5, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, desde la perspectiva de nuestra responsabilidad, mucho depende de la intervención de los padres, y es que así debe ser. Los primeros años, el hijo prácticamente va a tener solo oídos para los padres. Y el padre no puede esperar a que el niño ya tenga cierta edad para exponerlo a ciertas influencias cuando habrá perdido 3, 4, 5, 6, no sé cuántos años. Así que este debe ser el principal pensamiento en la mente de todo lo que hacemos por nuestros hijos. Creo que deberíamos vivir, por así decirlo, bajo la sombra de Lucas 12:20. ¿Qué quiere decir vivir bajo la sombra de Lucas 12:20? Escuche esas palabras radicales del Señor contando esta parábola. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta debe de ser una sombra que siempre esté sobre la crianza de nuestros hijos. Si de nosotros dependiera, pregunto, ¿habríamos provisto lo suficiente para que cuando los hijos sean llamados a la eternidad sean salvos o bien justamente condenados? Deberíamos hacer esto, hermanos, que si no le hemos provisto todo lo suficiente para ser salvos, deberíamos haberle provisto todo lo suficiente para que nosotros no vivamos con el dolor de que están justamente donde deberían estar por saltar tan claras, persistentes y espirituales reconvenciones que le hicimos toda la vida. Si hay algo que puede martillar grandemente en el corazón de un padre, es el pensamiento de que mi hijo murió sin Cristo, pero yo colaboré. Yo no hice nada. El dolor de perder un hijo y saber que fue a la eternidad sin Cristo es feo, imagínese, pero no tanto como pensar que Él está allí, en parte, por lo que yo no hice, lo que no le enseñé. A veces, de manera desproporcionada, hacemos de nuestros hijos la historia de este hombre. Les hacemos de graneros, de bienes, de recursos, les hacemos la vida entre algodones, y esa provisión, ¿de qué les sirve cuando Dios venga a pedir su alma? Vuelvo y le digo, no significa que ahora en adelante, cuando pida comida, ¿verdad? Le dé un versículo, ¿cierto? Cuando pida vestido, entonces le canta un himno, porque es el alma, el alma. Por supuesto que el alma, hermanos, hay más cosas, pero lo que quiero decir es, piense todo en esta perspectiva, en esa perspectiva, en cada paso que toma en relación con ellos, en cada plan que hace con ellos, en cada proyecto, en el trato que los afecta. Usted debe considerar esta palabra. ¿Cómo afectará eso su alma? Su alma. ¿Esto daña su alma? ¿La acerca más al Señor? Dice el autor, el amor al alma es el alma de todo amor. Mimar, consentir, malcriar a su hijo, como si este mundo fuera lo único que él tiene, y esta vida como la única oportunidad de ser feliz, hacer esto de él no es verdadero amor, es crueldad. Desde pequeño comunicarle que lo único que hay es el aquí, el ahora, y hacer que se sienta tan feliz en este mundo, eso no sería amor. Es esconder de sus ojos la gran verdad que debe ser obligado a aprender desde su infancia, que le es necesario entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. Así como todos nosotros siempre decimos al no creyente, no descanse hasta que sepa, hasta que haya
visto su alma venir a Cristo hasta que sea uno de los hijos de Dios. El cristiano, si quiere hacer esto, si quiere darle prioridad al alma de los hijos, no debe ser esclavo de la moda, si es que quiere instruir a sus hijos para el cielo. Y no hablamos de la moda en el atuendo, hace solo una pequeña parte, digo, de las costumbres. El creyente no debe contentarse con hacer las cosas meramente porque son la costumbre del mundo, ni enseñarles e instruirles de cierta forma simplemente porque así es la práctica del mundo, ni dejarles leer ciertos libros de contenido cuestionable, lo dice él en su tiempo, pero aquí pudiéramos decir, ni los exponga a cualquier tipo de contenido que usted sabe que van a ser una trampa para su alma, ni dejarles formar hábitos dudosos, meramente porque así son los hábitos o las costumbres de esta época. Yo tampoco estoy pensando, hermanos, y no me malentienda, que nuestros hijos para llevar su camino al cielo, o ir camino al cielo, o enseñarles el camino de la salvación, nos toca necesariamente aislarlos de todo lo que es el mundo y sus cosas. De hecho, no lo va a poder hacer. Desde que usted esté aquí, usted va a ser la primera influencia del mundo que él va a tener. ¿Ya? Entonces sí, es imposible. Claro, eso no es un aliciente, pero, o sea, si lo quiere esconder, le tocaría hasta alejarlo de usted. ¿Cierto? Es la verdad. Y habrá cosas, ¿verdad?, donde es imposible, pero hermanos, tampoco es ese mal llamado respeto a sus gustos, a sus tendencias, tanto que no haya ningún control en cuestiones de su alma. No se tiene en cuenta el alma. En el asunto de la crianza de los hijos debe ser muy cuidadoso, porque cada tanto aparece una nueva tendencia. Desde que tengo uso de razón teológica, hemos visto las diferentes cosas, ¿no? Desde que ser estrictos, desde negocié con los hijos, todas son modas, ¿no?, que se han tenido. Desde que sea amigo de sus hijos, desde que deje a sus hijos desarrollarse libremente, desde la educación asertiva, se llama, ¿verdad?, donde es prohibido decirle no a un niño. No se le puede decir no, se debe hacer una educación positiva, se llama eso, o se le llama eso, educación donde sea más lúdico, ¿verdad?, donde el papá ahora tiene que andarle con un mimo o un títere al niño para que le entienda tantas cosas que hay, hermanos. Si quiere realmente tener compasión del alma de su hijo, no adopte las modas del mundo, no debe avergonzarse de que esa instrucción que le da sea tan particular y tan extraña para los ojos de los que crían hijos fuera del temor de Dios. Y entre cada que pasa el tiempo, nuestra educación a nuestros hijos va a ser, voy a hacer la palabra, ridícula ante los ojos del mundo. Va a ser ridícula. Pero ¿qué tiene de malo que, ¿verdad?, la familia, los amigos, pero ¿qué tiene de malo? Los va a criar como unos tontos. Mis hijos ven eso y uno por dentro dice, sí, se nota, sí, por eso mismo no lo estoy dejando. Bueno, no dice eso, ¿no? Pero ¿qué hay de malo? No sean exagerados, usted fue peor a esa época y bla, 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 tantas cosas que le dicen a uno. ¿Por qué? Porque entre más el mundo avance en maldad, las medidas que uno tome para proteger el alma de sus hijos van a sonar todavía aún más ridículas. Y vuelvo y le digo, cuidado con llevar esto a un sitio donde no deseo, porque muchos dicen, no, sí, ya nos están enseñando que es mejor no llevar a un niño al colegio, eso televisor todo el mundo lo va a botar, y no, eso mejor dicho, no, eso nos toca ver como los Amish. Los Amish son perversos, sí sabía, ¿no? Y lo que pasa es que se creen justos, es lo que lo hace más perverso, que piensan que eso es así. Pero no es eso, y padres tan escrupulosos en unas cosas donde no deben, y no son escrupulosos donde sí necesitan serlo.
Y es el camino del legalismo, es el camino más fácil para crear un hipócrita, pero no necesariamente para exponer a un muchacho a los caminos del Señor. Pero lo que estoy diciendo es que, en efecto, si usted se pone firme y serio para criar a un hijo en el temor de Dios, todas las medidas que tome van a sonar una ridiculez para el mundo, ¿verdad? No, mi hijo no puede quedarse fuera de casa, mi hijo no ve esos contenidos, ¿verdad? Cosas así, mi hijo no juega a eso, a los novios, ¿verdad? No juega. Cuando uno era pequeño, ¿verdad? Decían, ay, mire, una foto con la novia y todo era todo es la bobada de la novia y el novio y ya ve, ¿no? En cambio uno es celoso en eso y uno no quiere hacer tal cosa y eso va a resultar impopular. ¿Y qué si es impopular? Nadie va a estar al lado de su hijo el día del juicio, ¿sabe? Yo prefiero equiparlo con lo que él sí va a estar el día del juicio. El tiempo es breve, las costumbres del mundo pasan. Los mismos que hoy le critican a usted por hacer eso con su hijo pequeño, mañana le van a pedir un consejo cuando vean que sus propios hijos, criados en su manera, se les salieron de las manos. El padre que ha instruido a sus hijos para el cielo en lugar de la tierra, para Dios en lugar del hombre, es el que al final será llamado sabio, pues según Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Así que tiene que criar, instruir, entrenar a sus hijos constantemente, con este pensamiento constante, que el alma de su hijo es lo primero a considerar. Cualquier cosa, pregúntese a usted mismo, ¿qué efecto traerá esto para su alma? ¿Cómo afectará tal o cual cosa su alma? Quinto, instruya a su hijo en el conocimiento de la Biblia. Instruya a su hijo en el conocimiento de la Biblia. Otra vez hacemos aclaraciones. Nosotros estamos convencidos que nadie puede hacer a otro amar la Biblia. No podemos hacerle. Nosotros no podemos ponerle amor, ese amor piadoso por la Biblia a nuestros hijos. Eso es tarea del Espíritu Santo. Nadie más sino el Espíritu Santo puede darle a una persona un corazón que disfrute y ame la Escritura. Note cómo el Salmo 119 progresa en este pensamiento y note qué viene primero y qué viene después. En el Salmo 119, 41 nos muestra la sentida petición de este hombre de Dios, que dice él: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, y tu salvación conforme a tu dicho. Él está pidiéndole al Señor que venga a él su misericordia. Está reconociendo que él no tendría ninguna misericordia sino venida de Dios. Y es en respuesta al versículo 41 de Dios viniendo en misericordia, que dice en el versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Qué significa esto, hermanos? Que a menos que la misericordia de Dios venga a uno no se regocijará ni amará sus mandamientos. Entonces, como le digo, si nosotros pudiéramos colocarle amor por Dios, por la Escritura, a nuestros hijos, así como les damos una cucharada de alimento, ya lo hubiéramos hecho hace años. Esto viene del Espíritu Santo, por supuesto. Sin embargo, sí hace parte de nuestros deberes el exponer a nuestros hijos al conocimiento de la palabra de Dios y de familiarizarlos lo más temprano posible con las Sagradas Escrituras. Usted no debe tener ningún temor que su hijo vaya a saber mucho de la Biblia o que la sepa demasiado bien en algún momento de su vida. Esa es nuestra tarea, hermanos. Aún los que predicamos la palabra del Señor, aunque tenemos un conocimiento general de la palabra, podemos seguir avanzando en conocimiento más profundo. Y hermanos, imagínense donde nosotros ya supiéramos todo de la forma que se pudiera saber.
somos también hijos de Dios y nos sentimos agradecidos con Dios que podamos seguir aprendiendo y ahondando, así que no tenga el temor de que, y luego que mi hijo sepa toda la Biblia, que lo pongo a estudiar. No, esto es tranquilo, no se preocupe por eso, nunca la sabrá toda, nunca tan bien como deberíamos. Es interesante, no como un principio, porque esto no nos debe dominar, pero sí alguna perspectiva nos da la manera como el pueblo de Israel, los judíos, tomaron esto. Recuerde que ellos recibieron las promesas, los principios, Dios les dio a ellos los mandamientos, y nos interesa cómo ellos habrán entendido su responsabilidad para con sus hijos. Hay un erudito, bueno, él nació en Viena, pero se le dice que es un erudito judío, porque usted sabe que los judíos no son judíos por donde nazcan, sino de dónde son sus padres. Si tiene padres judíos, él es judío. Sí, porque usted no es de donde nazca localmente, de donde es su sangre, pues. Entonces le llama que es un erudito judío, aunque él fue europeo. Pero es el erudito, ya murió por supuesto, más experto que se conoce del cristianismo ahora contemporáneo. Él ha escrito tremendos libros de explicarnos las costumbres, los usos de los judíos, las costumbres del templo, de la vida. Él ha hecho investigaciones, de hecho es un erudito, se llama Alfred Edersheim, y en un escrito llamado Usos y Costumbres, por supuesto, de los judíos, cita esto. Dice, hay un pasaje en la Misná es un escrito que recoge la tradición oral de los judíos, así que ellos entendían la escritura y cómo la aplicaban. Esa tradición oral fue puesta por escrito y se llama la Misná, eso se lee para los judíos, está hablando de los judíos en términos general, no los creyentes, pero así es. Se menciona en este pasaje de la Misná la edad de 5 años como cuando se espera que el niño comience a leer las escrituras. Claro, este erudito del que él toma el pasaje dice que a los 5 años tal cosa, a los 10 años tal cosa, a los 15 tal cosa, a los 20 ya debería estar casado, un judío según él. Pero interesante, dice, solo en el caso de niños sanos y fuertes, eso sí, mientras que los de una constitución regular no deberían ser enviados a este trabajo sino hasta los 6 años. O sea que se consideraba que depende, si el hijo era un hijo sano, robusto intelectualmente, lo que llamaríamos pilo, podría ser desde los 5 años expuesto a leer la escritura. Si no, un añito después estaba bien, a los 6 años lo empezaban a inducir. Este mismo erudito afirma que había una instrucción más informal, algo más informal que empezaba desde los 3 años de forma más consciente. ¿En qué consistía? En la enseñanza de ciertos pasajes de las Escrituras, de pequeñas secciones aisladas y de oraciones que un padre haría que un hijo repitiera desde sus más tiernos años. Entonces había una instrucción, digamos, intencional, que tenía que ver con pequeñas cosas desde los 3 años. Y a los 5 o 6 años ya era inducido formalmente a acercarse a las Sagradas Escrituras. No podemos, por supuesto, establecer una regla general en cuanto a la edad cuando debe comenzar la instrucción religiosa formal de un niño. Y aquí escúcheme que estoy siendo deliberado en las palabras. Tengo en mente una instrucción que se llama informal y una instrucción que se llama formal. La instrucción informal, entiendo, es lo que parece sugerir Deuteronomio 6:4, esa instrucción que se da en cualquier lado, en cualquier parte, en cualquier contexto. Esa instrucción que no necesita estar restringida a una hora en particular porque se da al levantarse, al acostarse, en el camino, en casa, en cualquier lado. Esa instrucción, pero esa instrucción siendo informal es bien intencional. Que sea informal no significa que no es planeada.
que es sin cuidado, no. Pero tengo en mente que hay una instrucción que es informal, la de la vivencia constante, la manera como nos comunicamos con ellos, cómo los instruimos, cuando dan gracias por los alimentos, cuando se caen y lloran, cuando cualquier cosa es la instrucción informal. Pero tengo en mente lo que llamo la instrucción formal, que es cuando los padres tomamos a los hijos y les instruimos en los principios de la palabra de Dios. Así que estoy haciendo referencia a lo segundo. No hay una regla en cuanto a la edad de cuándo debe comenzar la instrucción formal religiosa de un niño. Y esto porque la mente de los niños parece abrirse en unos niños mucho antes que en otros. No sabemos. Pero nunca empezaremos demasiado pronto. Existen ejemplos maravillosos de lo que un niño puede lograr a muy temprana edad si se le instruye con paciencia, con sensibilidad. Es maravilloso. No es un mandato lo que acabamos de leer de los judíos. Es decir, ya tiene 3 años, ya es hora, o ya tiene 5 años, ya es hora. Esto simplemente nos muestra la perspectiva de que no hay tiempo que perder. Nunca un niño es tan pequeño. Mire, hoy día usted se da cuenta cuando un niño está empezando a ser apto para cierta instrucción, porque él ya puede escuchar una canción, ver un programa y quedársele ciertas cosas. Usted dice, ya mi hijo tiene cierta capacidad. No como esperaría, claro. No como tendrá más adelante, pero puede repetir una canción, puede repetir una parte de un himno, ¿verdad? Puede repetir una frase, puede repetir un pequeño versículo. Usted lo pone a decir cosas, ¿no? Diga buenas tardes, y él dice buenas tardes. Ya puede repetirme una oración pequeña. Me hago entender, ya es hora de empezar a ver tales cosas. Pero lo que sí es cierto que debemos tener como costumbre involucrar a nuestros hijos y llegar a un tiempo donde, ojalá antes que tarde, donde los hijos sean involucrados formalmente en la educación regular de la Biblia. ¿Qué quiero decir educación regular? A la tarea que generalmente tiene el padre o la madre en casos donde esto no sea posible. Voy a hacer la frase, de darles una clase de Biblia, eso es lo que quiero decir. Una clase de Biblia, de ser instruidos, no con los hermanitos cuando estamos en devocional familiar solamente, no en la iglesia, no cuando comemos los alimentos, sino esa instrucción que tiene padre e hijo, de tomar a su hijo y enseñarle algún principio, los principios bíblicos. Eso es necesario. Llámele clase de religión, clase de Biblia, clase de teología, no importa. Esto no es lo único, porque el niño estará involucrado en la instrucción informal, estará involucrado en los asuntos de la iglesia, en el camino, en el mercado, pero hablo de esa instrucción sistemática, donde papá le enseña al niño distintos asuntos que van a empezar a estructurar su conocimiento de la Escritura, de Dios, de forma sistemática, paciente y muy vívida para ellos. Sabemos que muchas iglesias le han enseñado a los padres a descargar justamente esa responsabilidad en la iglesia, porque según lo que enseña el mundo, los padres somos los menos aptos para enseñar a nuestros hijos. La Biblia razona al revés, ya que nuestros hijos somos las primeras personas a las que ellos le van a creer, somos llamados a instruir a nuestros hijos. Por supuesto, hablando en general, usted y yo sabemos que un conocimiento de la Biblia, y entre más profunda sea este conocimiento, vamos a tener opiniones más claras acerca de la fe cristiana, de la vida cristiana, de cualquier cosa. Entre más profundicemos
El que está bien fundamentado en la Escritura, por lo general, no será un adulto indeciso, llevado de aquí para allá por cualquier doctrina nueva. Debemos prestar atención más aún, hermanos, cuando nuestros hijos están más expuestos a más información. Esto es también una trampa, es algo bueno por un lado, pero también es una trampa, porque así como hay buena información para lo bueno, también se vuelve a veces difícil saber dónde está la mala información entre tanto que hay, y ya que el error abunda, es mejor adelantar mucho en el corazón de los hijos, instruyéndolos en el conocimiento de la Escritura. El fundamento debe quedar claro. ¿Por qué? De lo contrario, vamos a hacer de nuestros hijos religiosos, gente que hace cosas. Va a la iglesia, viene, hace un devocional, pero sin conocimiento bíblico. Muchos padres desean exponer a sus hijos a la iglesia, los quieren exponer a los ministerios de la iglesia, quieren exponer a sus hijos a las ordenanzas de la iglesia, a la literatura bíblica de una y de otra. Todo esto son buenos anhelos siempre y cuando vayan después del entrenamiento a las escrituras directamente. No se interese primero en exponer a su hijo a la iglesia. Esto está muy bien, hay que exponerlo, pero siempre de segundo. Su primer acercamiento debe ser a la escritura. O usted lo quiere hacer un hombre de iglesia. Se puede ser un hombre de iglesia, no necesariamente es de la escritura. ¿Ya? Expóngalo al servicio en la iglesia, lo que es bueno. Pero usted puede ser una persona que sirve en la iglesia sin ningún conocimiento en la escritura. Todo esto es muy bueno, siempre de segundo. Lo primero es que ojalá usted le acerque directamente a la escritura. Si usted ama a su hijo, permita que la Biblia sea sencillamente todo en la instrucción de sus almas y haga que todos los demás libros y exposiciones sean secundarias. Es la instrucción a la escritura lo que Dios prospera en un alma. Dos textos conocidísimos, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego Salmo 1, 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este hombre será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien en todo lo que hagan, que sean sabios, que tengan discernimiento. Mire, póngalos a las escrituras lo más temprano que pueda. Eso es lo que Dios bendice. Regáleles o hágales un regalo especial a sus hijos. Enséñeles a leer. Que usted les enseña a leer no es que los acerca directamente a la fuente. No hay medios. Después de que él lea, no hay medios. Él puede, mire, ir a las sagradas escrituras por él mismo. Será el mejor regalo que usted le habrá dado. Es como haberle regalado una llave de oro con la que él luego vaya y abre cuando quiera del cofre de la escritura para su propio provecho. Así que acérquelo. No estoy diciendo, hermanos, hay padres, por supuesto, que le enseñan el catecismo a sus hijos, el catecismo para niños, preguntas-respuestas. Es algo muy bueno, hermanos, pero cerciórese de que su hijo no sepa más catecismo, de lo que sabe de Biblia, de la palabra de Dios. Es necesario hacerlo. Es más, enséñeles, no solo a leer para llegar a la escritura, enséñeles a leer con ellas también. Enséñeles a leer con la escritura. Yo sé que la Biblia no es para un libro para hacernos enseñar a leer, pero enséñeles, qué bueno que empiecen a leer sus primeras palabras, que sean referentes al Señor. Hoy es muy fácil, hermano. Usted no necesita comprar una Biblia a un niño pequeño. Puede imprimirle un versículo en letra número 18 para que él aprenda, ¿verdad? Para que él aprenda a leer mientras toma. Usted puede seleccionar los pasajes que quiere que él lea, pero llévelo a las escrituras. Hoy hay muchas herramientas. Creo que el padre que hoy no ponga una Biblia a su hijo en su mano está cometiendo uno de los peores males
pudiéndolo hacer, porque hoy viene en nuestra iglesia, hay unas Biblias de 7,000 pesos. ¿Eso es $1? ¿$1.50? $1.50. Vamos a poner $2. ¿Qué es esto, hermanos? Usted gasta más llevándolo a un parque. ¿No le pone una Biblia en su mano a un niño? Yo he visto niños en la iglesia sin Biblia. Eso sí estrenan todos los años, pero la Biblia no tienen. Eso me dice la jerarquía, ¿no? ¡Necio! Le diría el padre, si esta noche viene a pedir el alma de este muchacho, ¿qué? ¿Los tenis de qué le sirven? ¿La bicicleta de qué le sirve, señor? Necio. Habrá que ponerle una Biblia en su mano. Ayúdele a ese muchacho a leer la Biblia. Es que aquí es Dios hablando. ¿Me hago entender? Así que 3 consejos. Ocúpese que sus hijos lean la Biblia con reverencia. Cuidado. Instruyales a considerarla no como palabra de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios. Inspirada por el Espíritu. Eso usted no se lo enseña solo con las palabras. Su hijo tendrá que verlo muchas veces a usted. Yendo a la Escritura y doblegándose y decir, yo no sabía esto, hijos. Ahora lo leo, mire. Es suficiente. Enséñeles a asombrarse de este maravilloso libro que contiene toda la verdad que deberíamos saber para glorificar a Dios, que ella es toda beneficiosa y capaz para hacernos sabios para la salvación por medio de la fe que es en Cristo. Así que enséñele a su hijo a ir con reverencia a la Escritura. Segundo, ocúpese que la lean regularmente. Así como el Señor asemejó la palabra a la comida, ¿no? No solo de pan. ¿Cuántas veces necesitamos el pan? Pues todos los días. Bueno, y la Biblia, pues es el equivalente del pan para el alma. Que le consideren como alimento. Enséñenlos a ir regularmente, como algo esencial para su salud. Sé bien que usted no puede hacer que esto sea otra cosa más que una práctica. Por supuesto, no podemos hacer más, sino inculcar la práctica. Pero hermanos, ¿cuántos adultos hoy hubieran rogado al Señor que sus papás les hubieran instruido en la práctica, aunque sea la práctica de leer la Biblia? ¿Quién sabe la cantidad de pecados que esta mera práctica puede llegar a refrenar? Y toda la leña que puede estar usted poniendo en el alma de su hijo, si el Espíritu Santo quiere encender el alma de su hijo para salvación. Y tercero, ocúpese de que la lean toda. Yo sé, hermanos, que hay pasajes de las Escrituras que uno como padre va a esperar a que su hijo tenga cierta edad. Si usted está con un niño pequeño que hasta ahora está aprendiendo a desarrollar este hábito, y si lo pone a leer las genealogías, ¿verdad?, de crónicas, una cosa tremenda, hermano, que a veces uno como adulto dice, Señor, ayúdame, que no le doy yo ningún provecho a veces a esto, toca esforzarnos. Entonces, me hago entender. Pero, ¿qué ocurre? Que a veces pienso que los padres asumen que si no es David, Jonás y Noé y cantando ahí ridículamente, haciendo como todos los animales, aparte de eso, no se entiende. No, hermanos. Es la palabra de Dios. No hay doctrina esencial, por así decirlo, que un niño no pueda entender. Los niños comprenden mucho más acerca de la Biblia de lo que por lo general suponemos. Hábleles del pecado. Hábleles de la culpa del pecado, de sus consecuencias, de su poder, de su vileza. Y va a ver que los niños pueden entender esto. Hábleles con sensibilidad, por supuesto, de acuerdo a su edad, por supuesto, y su comprensión acerca del Señor Jesucristo, pero hábleles de la obra de salvación. Hábleles de cómo Jesucristo fue a la cruz por el pecado, de los sacrificios, de el sacerdote que intercede. Descubrirá que ellos no serán del todo indiferentes. Si usted es sensible, paciente y sabio, ellos no serán indiferentes. Hábleles de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, cómo cambia, renueva, santifica, purifica.
pronto comprobará que en cierta medida ellos pueden comprender lo que usted les está enseñando. No tenemos idea cuánto un niño puede entender acerca del Evangelio. Pero hermanos, yo prefiero poner la leña y no ponerla asumiendo que quizás no esté entendiendo. Llene la mente con las Escrituras. Deje que la palabra more ricamente en sus hijos. Déles la Biblia y toda la Biblia, aun cuando sean pequeños. Como le digo, con sensibilidad, hermanos. Con sensibilidad. Cuando los hijos eran pequeños, siempre nos ha gustado un reto, una costumbre de leer la Biblia al menos una vez al año. Cuando eran muy pequeños, obviamente, cuando eran pequeños no empezamos con toda la Biblia. Eso esté seguro. Empezamos con los Salmos. Quizás el próximo año lo que hicimos fue imprimir un programa de lectura donde fueran los Evangelios y los Salmos. Es muy probable que en el otro año hayamos añadido unos Evangelios y después el Antiguo Testamento. Esto duró años, hermano. ¿Me hago entender? Años. Con sensibilidad, hermanos, pero sí, es las Escrituras, hermano. Pues, ¿qué esperanza tenemos aparte de las Escrituras? Sexto, entrénelos en el hábito de orar. Entrénelos en el hábito de orar. Tenemos un asunto muy importante entre manos. No solo porque usted y yo reconocemos la importancia de la oración, sino por el asunto particular de dejar solos e independientes a los niños, a quienes no han confesado a Cristo como Salvador, en el asunto de la oración. O sea, es interesante porque sabemos, hermanos, lo importante que es orar. Pero tenemos este asunto. Si es sabio dejar solo e independiente a alguien que no ha reconocido a Jesucristo como Salvador, orar sí, así solo e independiente, sin ninguna guía. Hablamos de la importancia de la vida de oración, por supuesto. ¿Quién puede dudar de la participación de la oración en la vida de fe? Todos sabemos que la oración es el aliento mismo de la verdadera religión. Es una de las primeras evidencias que el hombre ha nacido de nuevo. La oración puede reconocerse como una de las marcas distintivas del pueblo de Dios. La oración es la característica de todos los verdaderos cristianos. Es, por así decirlo, uno de los grandes secretos, no es secreto porque está revelado en la Biblia, pero por decirlo, es uno de los secretos de la vida espiritual próspera. Mire, un creyente que prospera espiritualmente, ese ora. Mire, el que es lento, el que se queda atrás, ese no ora. Eso es así, hermanos, eso no hay nada que hacerla. Todas nuestras labores serán estériles y vanas mientras no oremos. La oración es el motor poderoso que Dios ha puesto en nuestras manos para realizar muchas cosas. Es la mejor arma que pueden usar en cualquier dificultad los creyentes. De eso esté seguro. A veces no podemos hacer más sino orar. ¿Sí se ha dado cuenta? Es lo único que Dios nos permite hacer en un momento dado. No más. Orar. Pudiera yo hacer esto, lo haría. Pudiera hacer esto, pero no puedo. ¿Qué puedo hacer? Orar. Mire qué tan importante es. La oración es el modo más sencillo que el hombre puede usar para acudir a Dios. Está dentro del alcance de todos, de enfermos, los ancianos, los débiles, paralíticos, ciegos, pobres y letrados. Aunque alguien no pueda leer la Biblia, todavía puede orar. Pero, ¿qué es la oración? Y aquí voy a hacer uso de una enseñanza que hace mucho tiempo. La oración es un acto por el cual manifestamos a Dios como Padre y Señor, en nombre de Cristo, nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Vuelvo y lo digo, no para que lo copie, pero sí para que lo tenga en cuenta. La oración es un acto por el cual, manifestamos a Dios como Padre y Señor, en nombre de Cristo, nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad,
confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Como notará, uno se ora a Dios como Padre y reconociéndolo como soberano del universo. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí ve? Se reconoce como Padre y como soberano. Mi pregunta es, ¿podrá orar a Dios como Padre, como un hábito regular, alguien que esté enemistado con Dios? No puede. No puede decirle Padre a quien no es su Padre. ¿Podrá llevarse a cabo la práctica de la oración, que es en el nombre de Cristo, alguien que no tiene a Jesucristo como mediador? Sería una ofensa decir en nombre de Cristo cuando Él no es de Cristo, ni reconoce a Cristo como sacerdote o mediador. ¿Concederá Dios las peticiones del corazón de alguien que no ha sido renovado en su interior y anda en sus deseos? No. La Biblia dice, no tienen por qué piden mal para sus deleites. El principio general lo encontramos en Juan 9:31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora, tenga en cuenta eso. Por eso a veces decimos, dejar que un no creyente, como por animarlo, dirija una oración, ¿verdad? ¿Cómo yo diré amén cuando él dice, Padre nuestro, me dice Señor, Señor, y no hace mi voluntad? Y que Jesucristo, ¿qué tiene que hablar de Jesucristo? Ríndase a él primeramente. Es un hombre que es enemigo de Dios y le está orando. ¿Me hago entender? Entendemos ese principio. ¿Qué le brotará del corazón? ¿Cuál será el sentido? No hablo de las palabras, pero ¿cuál será el sentido espiritual por el que él está orando? ¿La gloria de Dios? ¿La bendición de Dios? ¿Sí nota? A veces hacemos unas cosas que no sabemos. Pero, por otro lado, sabemos que Dios escucha oraciones particulares, no como un hábito, pero Dios a veces escucha oraciones de personas por propósitos particulares. Este fue el caso de Ismael, a quien Dios le escuchó su pedido de auxilio. Génesis 21, 16 y 17. Y cuando ella se sentó enfrente, la madre de Ismael, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Qué pasa con ese texto? Pues que no nos está diciendo que Dios escuchaba la vida de oración de Ismael, sino que le escuchó esa petición en particular para un propósito particular. ¿Y qué se le concedió? Una misericordia temporal. Es un hombre temporal, un hombre natural, que se le puede conceder solo misericordias temporales. Pero aquí hablamos de instruir, le dije al principio, instruya a sus hijos en el hábito de la oración. Entonces, si llegamos a reconocer que aún nuestros hijos, más si son de edad tierna, ni siquiera saben la implicación de su estado natural, no entienden la gracia en Jesucristo, dejarlos independientes en su vida de oración, dejarlos que oren sin guía, sin poner de cierta manera las palabras en su boca, no es sabio. De otro lado, sabemos, o sea, entiende el principio, estoy poniendo una piedra sobre otra piedra. El principio es, alguien que no es espiritual, ¿cómo va a orar? Segundo, un niño tierno, imagínense, él no sabe ni dónde está parado, y ya usted le va a decir, bueno, ore, a ver, que ore el niño pequeño. Generalmente lo hacen hoy con celular en mano, que qué daño le hacemos a los hijos. Cuando usted pone un celular en sus devociones, y más si son privadas, lo está enseñando a tocar trompeta delante de los hombres, para que vean su piedad. Y ahora ese niño va a necesitar ser animado, visto, dar muchos likes, para que él se anime a hacer lo que debería hacer. Vea, un secreto donde nadie pone un teléfono, donde con mucha reverencia se hace algo. Pero bueno, poner a un niño que ni siquiera tiene conciencia de que es Cristo su salvación, ponerlo a dirigir una oración o dejarlo solito en la vida de oración,
no es sabio. Te estoy poniendo esa piedra. Ahora otra piedra. Vea, sabemos que la gracia, la obra de gracia en un corazón, es un asunto que puede ser progresivo en las almas de los niños. La gente que viene del mundo puede ser para ellos puede ser muy claro cuando llevaban una vida de pecado y fueron transformados por el Señor. Puede ser que haya sido un proceso, pero en efecto lo vieron, mejor dicho. Se dieron cuenta cuando pasaron de muerte a vida. En el caso de un niño que desde su tierna infancia hace parte de su vida escuchar oraciones, escuchar la palabra, el asunto de la obra de gracia puede ser muy progresivo. Y es tan lento y tan progresivo que a veces es completamente imperceptible para la vida de los padres. Quizás, bueno, no voy a decir completamente, puede ser en gran manera imperceptible, porque no es tan dramático como el que viene del mundo, sino que es más suave, más lento, más gradual. Quizás Dios empiece una obra paciente con un niño en tierna edad, que mientras su conciencia, su mente, su cerebrito, hasta su cuerpo se va robusteciendo, así mismo le va a ir pasando a su fe. No que no tenga, Dios puede hacer muchas cosas desde pequeño. Lo que pasa es que mientras va adquiriendo forma, sus convicciones más peso, una fe que parecía no existir va a empezar a florecer con los años. Note que del niño Samuel se nos dice en 1 Samuel 2:18, y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Mire, estaba sirviendo ya, era pequeño. Versículo 21, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea que estaba bajo una cobertura, por así decirlo, general de parte de Dios. Y el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Era acepto, esa palabra me inquieta. Ese pequeño que ya servía era acepto, pero ¿cómo? Iba creciendo. Era acepto, ¿me hago entender? Poco a poco. Pero mire lo que dice 1 Samuel 3:7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea que externamente era un muchacho que iba en el camino de la salvación, aunque no conocía personalmente a Jehová. ¿Dónde usted marca la línea? de ¿qué era Samuel? ¿Me hago entender? ¿Dónde la marca? ¿Dónde usted puede decir, no, mire, aquí fue su conversión? Hermanos, eran pequeñas cosas que pasaban en su vida, aún así era dejado servir al Señor. Fue conducido por Elí a orar. Elí no lo dejó solo. Cuando el niño le pregunta, me está llamando, y Elí dice, es el Señor, Elí le dice, ve y acuéstate, si te llamara dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Le enseñó a orar, le puso palabras en su boca. Está en los versículos 9 y 10. Y vino Jehová y se paró y llamóla como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces dijo Samuel, habla porque tu siervo oye. Así que él fue inducido a orar con ciertas palabras en este sentido. Quizá muchos hijos estén siendo objeto de la obra de Dios que va a durar años hasta que se pueda ver muy claro. Y no quisiéramos dudar del poder de Dios dándoles a su medida inquietud para la oración. Y que de muchas maneras quizá Dios esté escuchando las oraciones de ellos. Imagínese un niño entonces que sea como Samuel, que Dios esté hablando a su corazón realmente, pero no podemos dar una evidencia. Y el niño quiera orar y usted diga, no, usted no ore, porque eso es solo para los creyentes. ¿Cómo saber en ciertos casos que eso es verdad o que no es verdad? O sea, es muy complejo. Hablo de ciertos hijos. Hay hijos que sí, hermano, llegan a los 7, 8, 10 años, ellos tienen más interés por cualquier cosa, menos por las cosas de Dios. Eso es muy obvio. Estamos hablando en ciertos casos, cierta edad, ciertos niños. Por eso es que el papá debe, hermanos, mire, estar pendiente. En este caso, jamás exponerlos
a la oración individual delante de Dios y postergar que ellos oren personal y voluntariamente hasta que se vean claras las evidencias de gracia salvadora, puede traer un efecto nocivo y adverso a su tierna fe. Decir a un hijo no ore porque no sé si es un creyente, o eso después nos ocupamos hasta que sea un creyente, en lugar de animarlo, lo va a desanimar y traer un efecto nocivo. Imagínense que él sí tenga fe, pequeña, muy débil, pero que tenga, en caso que la haya. Teniendo en cuenta esta tensión de todo lo que le he dicho, permítame ofrecerle 3 guías. 3 guías que en oración, no las aplique así como se las doy sin más ni más. Ore por eso, para que sepan como padres cómo aplicar este principio a cada uno de sus hijos. Lo primero, si amamos a nuestros hijos, debemos esforzarnos por crearles el hábito de orar. A veces en algunas familias cristianas a los niños se les relega de las oraciones en los cultos, y lo que no se les deja hacer en el sermón se les deja hacer en las reuniones de oración. No, los niños pequeños, hermano, por supuesto, ellos son débiles. Los adultos a veces vienen a dormir al culto de oración, no lo hará un niño, ¿verdad? Y se duermen en los sermones. Imagine el cuerpo débil, realmente débil de un niño, una mente débil. Pero hermanos, ya hacer eso de forma deliberada, algo así como, hoy es culto de oración, ¿no? que los niños se queden, venga, pedimos a alguien que lo cuide, o cosas así, hermano. Aislar a los hijos de la oración. O cantemos y oremos, o cantemos y expliquemos la Biblia, y cuando oren, pues ya, aparte, déjenlos hacer lo que quiera, porque no. En casa deben tener un momento apartado para que busquen a Dios. Si hay oración familiar, en algunas casas se les deja jugar mientras tanto. Tantas maneras en que como padres podemos estar dañando que nuestros hijos tengan el hábito de orar. Usted como adulto le hubiera gustado que le hubieran inculcado ese hábito desde pequeño. Tiene la oportunidad con sus hijos, aprovéchela. Anime a sus hijos a perseverar en la oración. Si usted al menos les crea el hábito, ¿no habrá avanzado ya? ¿No habrá avanzado ya? Que no sea culpa suya que sus hijos nunca oren. Sí, porque suele pasar. El mismo papá que está interesado en que su hijo ore, lo ocupa en el momento en que le ha mandado orar. ¿Sí? Lo ocupa, lo interrumpe, ¿verdad? El padre debe ser deliberado y consciente. Esta es la hora de la oración de mi hijo. Segundo, guíelos en la oración. Muéstreles cómo comenzar. Esto no se hace en una semana, hermano, esto es de años. Muéstreles cómo comenzar, indíqueles qué decir, revise su actitud. Papás que están enseñando a sus hijos a orar. A ver, hijo, repite, Señor, y el papá cierra los ojos ahí, y el niño jugando, y el papá, Padre, y el niño está repitiendo, jugando con el carro. Padre todo emocionado, está llorando, y el niño ahí jugando, y él está repitiendo, pero jugando. Bueno, revise la actitud. Hermanos, ¿cuánto depende la ayuda de los padres aquí? Necesita usted tener cuidado. No sea que acostumbre a un niño a orar de modo apurado, descuidado, irreverente. Sea sensible de nuevo, porque la oración que se le puede guiar a un niño puede resultar muy difícil para otro si no tiene la capacidad o la edad. Los padres deben buscar la manera de ir con cada hijo y guiarlo en oración. En los primeros años, mucho antes de que pueda leer, puede enseñarle a arrodillarse junto a la madre o a sentarse junto a ella y decir algunas palabras sencillas de oración y alabanza, como la mamá o el papá le guíen. ¿Sí? Enséñale a orar. Hijo, vas a repetir lo que yo voy a decir. Y haga una oración sencilla, como que usted sepa un poco que representa a su hijo y no use palabras de 8 cilindros, como decía un pastor, porque no las va a entender. Recuerde que ese es el primer paso espiritual que puede tomar el niño,
Y como en cualquier empresa, los primeros pasos son siempre los más importantes. Esté con el hijo, no lo deje solito. Lo tercero, vaya siendo sensible a la condición de conciencia y madurez de sus hijos para conducirlos mejor. En los primeros años, ¿qué opción tienen? Sino repetir lo que papá o mamá les mandan decir, ¿verdad? Y eso va a pasar por mucho tiempo. Y ellos deben entender, hay mucho jugándose allí. Antes de los alimentos se le puede enseñar, luego de ser reprendidos, venga, vamos a orar. Y enséñele, Señor, te pido perdón porque soy rebelde, cosas así que usted le pone a repetir. Oraciones y frases más largas pueden irse poniendo en los labios de los hijos un poco más grandes, pero jamás hay que dejarlos solos orando. No confíe demasiado en que sus hijos orarán cuando les deja que lo hagan por sí mismos. Mire lo que ellos hacen, si usted les dice, haga esta plana y váyase, deje a un niño solito, a ver qué hace cuando vuelva. No lo hace. No pueden hacer ni siquiera lo que pueden. Está en su capacidad natural, hacer una plana. Imagínese algo espiritual. No piense de él eso. Jamás hay que dejar orar solos. No confíen que sus hijos lo harán en su ausencia. No se puede elogiar a la madre que nunca cuida ella misma la parte más importante de la vida de su hijo. Si existe un hábito que su propia mano y sus ojos deben ayudar a formar, es la oración. Si nunca escucha orar a sus hijos, usted tendrá la culpa del hábito que ellos formen. Ahora, cuando el hijo empiece a razonar mejor, no sé a qué edad, usted será sensible, ahora ayúdelo en un paso más. Deje que él sugiera los temas de la oración. Bueno, hijo, ¿por qué quieres orar? Y aproveche para pastorearlo, porque él va a decir cualquier cosa, ¿verdad? Y aproveche para decir, bueno, hijo, eso es una buena petición, por ejemplo. Ah, pero esta, mira, es que yo no creo que vamos a orar por el gatico Pepe que murió, porque son cosas que, ¿me hago entender? Que los niños van a hacer eso, son niños, ¿no? Y si ustedes involucran a Dios en todo, ellos van a razonar así. Papá, oremos por el gatico que está enfermo. Hijo, por eso no oramos. Pero podemos orar, mira, por tu abuelita, que es más importante que un gato, porque la Biblia dice que tal cosa. ¿Me voy a entender? Son buenos tiempos y guíelo en la oración. Son buenos momentos. Quizás mañana usted le compre una libreta, cuando él ya sea más grandecito, y le diga, hijo, ya vas a orar. ¿Por qué vas a orar hoy? Déjame ver tu libreta. Por esto está muy bien. Entonces, te voy a dejar solo, que ores allí, pero... y a su hijo le lleva una libreta de oración, ese muchacho ya está mostrando que el asunto le interesa, me hago entender. Son pasos que se pueden dar. No estoy dando una metodología sí o sí, pero mire cómo se induce. Ya quizá a los 8, 9, 10 años el niño pueda orar solito pocas veces, me hago entender, pero esto ocurre 8 años antes empezando. Usted no puede tomar a un niño de 8 años que no ha sido entrenado y si le venga su libreta. No, si aún si le toca, venga ni 8 años, venga y oramos juntos, le tocará. Es más, todo dependerá de la disposición, ánimo y solicitud, iniciativa y amor que muestren, porque si es necesario tomar al adolescente y decir, siéntese acá y vamos a hacer su devocional, hagámoslo. Y cuando termine de leer, yo oro por usted. Punto. Porque si ese muchacho está luchando con Dios, dejarlo solo, allí va a seguir aumentando su rebeldía con el Señor. No deje que el tiempo de siembra del hábito de orar pase sin haberlo atendido. Y por último, hermanos, no quiere decir lo más corto. Yo sé que me he pasado el tiempo, pero ustedes no se han desplazado hoy por las calles y no están cansados. Séptimo, el de hoy, el último. Instrúyalos en el hábito de ser diligentes y de asistir con regularidad a los cultos de adoración. Muy importante, hermanos. Inculcarles el hábito de ser diligentes y asistir a los cultos de adoración con regularidad. Usted debe inculcar amor a sus hijos por ir a reunirse con el pueblo de Dios y levantar oraciones y adoración y escuchar la palabra de Dios.
explíqueles que donde quiera que se reúne el pueblo de Dios, el Señor está presente de una manera especial, y que los ausentes, como le sucedió al apóstol Tomás, pueden perderse una bendición por no estar allí cuando debería estar allí. Enséñeles. Hábleles de la importancia de escuchar la predicación pública de la palabra, que ha sido escogida por Dios como el medio para convertir, santificar y edificar las almas. Cuénteles cómo el apóstol insta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Es un cuadro triste cuando en la iglesia parece que el amor al Señor, los asuntos de fe, el interés por las almas y las cosas de arriba son solo asunto de adultos y ancianos. Es una mala señal de una iglesia donde no hay jóvenes y niños interesados por Dios. Hay iglesias que deliberadamente apartan a los niños de sus reuniones de adoración y los sacan para darles una instrucción especial, que consiste en escuchar una historia moralista de la Biblia, colorear un dibujo, mientras cantan canciones con grandes dosis de herejías. En muchas iglesias, los asuntos de compromiso cristiano, membresía, solo es cuestión de la tercera edad. Siempre es emblemático, legendario, el ejemplo de la viejita en el culto de oración. ¿De dónde viene ese dicho? Porque parece que orar es un asunto de tercera edad. Nadie más ora. No hay jóvenes, y si los hay en las iglesias, generalmente es porque están motivados por actividades lúdicas y grupales. ¿Acaso los niños no son criaturas del Señor? ¿No deben estar allí donde la presencia de Dios está? ¿No quisieran estar donde Dios pasa especialmente con su poder salvador? ¿No quisiéramos ver madurar a nuestros hijos junto con gente madura? Muchos niños, mucho antes de su mayoría de edad, ya están habituados a sacar excusas para no ir a la iglesia. Están siendo acostumbrados y entrenados cada domingo a llegar tarde a los cultos de adoración. Están siendo entrenados a ir sin sus elementos, a dormir, a distraerse. Y esto es solamente el valor que sus padres tienen para con sus almas. Papá debería frustrarse con él mismo y no con el que le llama la atención en la iglesia. ¿Qué tipo de padre quiere instruir a su hijo a llegar tarde a la presencia especial de Dios? ¿Qué tipo de padre es? Haga eso con el cuerpo de su hijo, a ver si no le mandan bienestar familiar. Déjalos morir. Enseñarles, estructurarlos a que si es la iglesia, llego tarde, llego sin mis elementos. Vamos a ver si el lunes o martes así los mandan para el colegio. Pues los mandan con su maleta, dice pesada. Pero mire lo que valoran más, su mente, su intelecto. Si es la iglesia, déjelo. Le pedimos al ujier una Biblia. Eso no importa si toma apuntes, si no toma apuntes. En muchos hogares hay unas reglas que se estiran y se encogen a conveniencia. Hijos son forzados a ir a la escuela, a vacunarse, a hacer tales o cuales actividades porque son para su bien. Pero ¿se les consulta el domingo? Ahí es donde la regla se encoge. Si quieren o no ir a la iglesia. Hijo, ¿quieres ir a la iglesia hoy? No es que mi hijo no quiso ir. Pero el lunes sí no hay esa democracia, ¿verdad? El lunes se me va porque es que es su futuro. Es la escuela. Padres son exigentes con sus hijos si practican un deporte. ¿Sí los ha visto? Los presionan. No, vamos, hay que entrenar, la fuerza del entrenamiento, quiere ser el mejor. Vamos, y les gritan desde la gradería. Vamos, más rápido. ¿Me hago entender? Son exigentes. Pero dicen que si hacen lo mismo en la iglesia, ellos le van a tomar rabia a la iglesia. Qué interesante. No le van a tomar rabia al patinaje, ¿verdad? Ni al fútbol. Pero a la iglesia sí, ¿verdad? No importa el día de la semana de la cita médica, no importa. Si le dicen 5 de la mañana, 6 de la mañana, en la 100 no sé cuánto con 70 y no sé qué, y allá van. O si le dicen, mira, aquí se entrena fútbol a las 6 de la mañana en no sé dónde, en la Conejera. Allá hay que ir en bicicleta, lo que sea. Salen niños con chaquetas, guantes, caminando por horas peligrosas por esta ciudad. Pero para la iglesia, el niño no vino porque tiene moquitos.
Así me lo han dicho los padres. No tiene moquitos. Tiene moquitos. Estaba indispuesto y cosas así. Es que llegó cansado de una vuelta al centro. Llegó cansado de entrenar. Ay, no va a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Ya con usted teníamos. Se lo digo de corazón. Ya con usted tenemos. Para que me deje el trabajo de ahora hacer lo mismo con un muchacho con más conocimiento que usted. El niño no eligió el colegio al que quería ir, pero será la oportunidad de ir a la iglesia que él desea, donde generalmente elegirá la peor para su alma, donde hay muchachos afeminados tocando guitarra y con luces discotequeras. Es mejor que más temprano que tarde les haga entender bien que mientras estén bajo su techo es la regla de su casa, que todos los que gocen de buena salud honren la casa de Dios el día del Señor. Y que usted considera que quien quebranta el día del Señor es asesino de su propia alma. Ocúpese, si puede concertarlo, que al asistir al culto se sienten cerca suyo donde usted los pueda controlar. Ir a culto es una cosa, atender es otra cosa. No hay mejor seguridad de buena conducta que tenerlos bajo su propia vista. Antes los hijos no teníamos opción. Íbamos a la iglesia y no teníamos opción de sentarnos, sino, ¿dónde está papá y mamá? Y nos ensanduchaban, ¿sí? La mitad, estratégicamente. Un papá al lado del otro. Y si hay muchos hijos, pues hijo, papá, hijo, papá, hijo. Ahí caben tres, ¿sí ve? Y los otros dos al frente, si usted quería tener. O sea, papá aquí. Uno tenía 2 hijos aquí y uno aquí. Vea, eso era estratégico, vea. Y eso usted, vea, revisado. Si el de aquí se dormía, tenga, el de aquí tome, el de la Biblia aquí, papás. Pero el papá se hace aquí, la mamá allá, los niños por allá. Y vamos, hermanos. No es buena señal ver llegar a niños solos a la iglesia, hermanos, sin sus padres. Papá es quien me debe llevar a la iglesia. Muchas veces, ahí en las iglesias, el rincón de los jóvenes. Me interesa que este hombre en 1800 ya había rincón de jóvenes, pero hay en las iglesias, el corrillito de jóvenes. No después de culto, me hago entender, no para compartir, sino de los que se hacen allí, se buscan para estar allí en su cuento mientras los demás están en culto. Dice este autor, presiento que aprenden más cosas malas el día del Señor que en el resto de semana. Muchas veces adquieren hábitos de inatención e irreverencia que llevará años corregir. Es muy saludable ver a la familia junta, ancianos y jóvenes, hombro a hombro, como familia sirviendo al Señor. Algunos dicen que es inútil instar a los niños a asistir a los cultos, porque no entienden. No preste atención a este razonamiento. Moisés dijo a Faraón, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Moisés no había estudiado psicología moderna, gloria a Dios por eso, sino dice, no, pues un niño, llevémosle las papiritos para que vayan coloreando mientras vamos allí a ofrecer fiesta a Jehová. No, vamos con nuestros niños a donde el Señor quiera y haremos eso. Josué 8:35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños. No había una edición infantil de la ley. Los niños se expusieron a la ley de Dios con los adultos. Éxodo 34:23, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios. Así que esa vez los papás cogen a los hijos. Camine 3 veces al año. ¿Y qué pasaba con la pañalera, la mamá, las nanas, las 70 mujeres que ahora necesitan una mamá para crear un hijo? ¿Dónde estaban? No estaban. Se iban a adorar a Jehová. Qué interesante, Pablo, Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta el final hasta fuera de la ciudad, puestos de rodillas en la playa, oramos. Mujeres y niños fueron a despedir al apóstol orando. El asunto de la falta de entendimiento es relativo a la persona.
Ni siquiera dos cristianos comprenden igual el mismo sermón. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el que entiende menos? ¿Lo sacamos? No, ni siquiera los creyentes. ¿Me hago entender? Entonces no podemos ser rudos en cuanto a un niño si no aprovecha el culto como un adulto. De seguro que un adulto maduro aprovechará más, pero un niño aprovechará a su medida en la gracia del Señor. Les recuerdo que Samuel ministraba al Señor, aunque no había conocido a Dios. Algo entendía, no todo, pero iba en el proceso. Los apóstoles mismos no entendieron cosas, como dice Juan 12:16, hasta que el Señor resucitó. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los discípulos? ¿No anden con Jesús porque no entienden todo? No. No se desalienten, padres. Estimúlense a jamás volver a dejar a sus hijos en casa para las reuniones de la iglesia. No se desalienten, porque no pueden ver completamente cómo los hijos participan en el culto de adoración. Créeles el hábito. Y el Señor hace